a trasladarnos en estos momentos con nuestra compañera Odilí Pineda. Ella se encuentra desde el Palacio Nacional de la Cultura para podernos brindar un poco más de historia ahora que se celebra el bicentenario de nuestra independencia patria. Adelante, Odilí. Hola, ¿qué tal amigos en estudio? Estoy en un lugar emblemático del Palacio Nacional de la Cultura, como ustedes pueden observar, muy bien acompañada por el historiador, el licenciado Walter Gutiérrez, que nos representa evidentemente en el contexto de todo lo que ha ocurrido en una fecha tan importante como hoy, 15 de septiembre del año 2021. Hace 200 años ocurrían cosas muy importantes. Licenciado Gutiérrez, ¿cómo está? Bienvenido a TN 23, un honor estar en este lugar tan importante. Cuéntenos un poco sobre en qué lugar estamos. Pues un gusto saludarlos y pues me da mucho gusto poder dirigirme a su inmenso auditorio desde este lugar, pues que como usted dijo, ¿verdad? Es emblemático de la historia de nuestro país, un lugar que nos invita en realidad a una profunda reflexión sobre estos 200 años de historia que, nos guste o no, parten justamente del 15 de septiembre de 1821. Sin duda alguna que es una fecha muy importante para todos los guatemaltecos, y con este marco tan interesante dispuesto acá en el Palacio con las banderas de los 22 departamentos que conforman la República, pues dirigirnos en esta ocasión especial para poder platicar un poco de la importancia artística, histórica, política sobre todo, y quizás lo más importante, ese vínculo que tienen estos lugares con nuestro pasado y lo que nos pueden ayudar para construir una idea de una Guatemala unida, que brinde desarrollo y que aporte justamente a esas personas que a través de estos 200 años también han sido olvidadas. Así es, licenciado Gutiérrez, usted muy bien lo ha dicho, estamos en un lugar emblemático que lo hablábamos antes de comenzar estos enlaces con nuestros compañeros en estudio. Importantísimo saber que estamos en el centro, en el punto neutral del Palacio Nacional de la Cultura, y partiendo de lo que usted explicaba, ¿no? La representación de estos 22 departamentos que conforman la República de Guatemala, pues hoy también queremos mostrarles un poco más allá de lo que tenemos en este lugar tan hermoso, que muy pocos como guatemaltecos quizá conocen, pero hoy a través del conocimiento del licenciado Gutiérrez tendremos la oportunidad de ir un poco más allá y conocer lo que ha transcurrido, como usted bien lo decía, en estos 200 años. Estamos en un lugar muy emblemático y muy importante, licenciado Gutiérrez. ¿En dónde estamos ubicados? Son los próceres de la independencia. Cuéntanos un poco más. Bueno, esta es una galería que se ha dispuesto justamente para esta ocasión, para esta exposición del Bicentenario en el Palacio Nacional de la Cultura, que muestra a esos personajes que la historiografía liberal, diríamos, para aclarar el tema, a partir de 1871 con la Reforma, pues se propusieron como los grandes héroes de la nación. Para nosotros en la Universidad de San Carlos es muy importante plantear la revisión de estos personajes, ¿verdad? En realidad, ¿qué fue lo que ellos pretendieron construir en su momento? ¿Se logró ese ideal? ¿Ellos tenían alguna idea de vincular a la población en general o no? Y todos esos estudios y análisis que podemos hacer a partir de la figura de cada uno de ellos, pues nos conduce justamente a posicionarnos críticamente sobre la relevancia de este movimiento. Hoy sabemos que el movimiento que ellos lideran, pues corresponde con todos los movimientos latinoamericanos de independencia. Es un movimiento puramente conservador. De hecho, si ustedes los están aquí analizando, las expresiones y los rostros y los estilos que tienen estas pinturas, pues se van a dar cuenta que justamente son personas que pertenecen a una élite especialmente comercial de la ciudad de Santiago de Guatemala, y que tienen ideas sumamente conservadoras. Por eso la independencia de 1821 pues termina siendo un movimiento político pues bastante reducido y que no permite la inclusión de demasiados sectores. Ahora bien, eso es lo normal en toda América Latina, porque la América Latina está reaccionando de una manera muy conservadora a lo que está pasando en Europa, a la Revolución Francesa, a la Guerra de Independencia Española y a las políticas modernizadoras españolas. Entonces, pues hay que entender un poquito por qué estas figuras accionan como accionan y causan lo que causan.
Y definitivamente causan ese impacto en los guatemaltecos y lo que hoy vivimos en realidad, ¿verdad? 200 años después, licenciado Gutiérrez, ¿cómo se da esa primera parte donde comienza a orquestarse, donde comienza a darse las charlas, los consensos para llegar a ese 14 de septiembre? También sabemos que hay nombres muy emblemáticos. Hablemos un poco sobre quiénes fueron los que participaron en aquella ocasión y posteriormente el 15 de septiembre, que es la fecha que todos conmemoramos como la más importante para la independencia de nuestro país. Bueno, aprovechando que tenemos acá atrás a toda la galería de personajes, pues me gustaría señalar que hay por lo menos 3 posiciones interesantes. La posición realista, que es la que vemos aquí al lado izquierdo, que es la de Gabino Gainza, que tiene que moderar justamente qué es lo que va a producirse, ¿verdad? Recuérdense que él es el representante del rey en Guatemala, así que es una figura muy interesante y muy particular porque en Guatemala él va a ser quien quede al frente del primer, diríamos, estado independiente que se va a producir por la firma de la independencia, algo completamente inédito. Por el otro lado tenemos un ala bastante conservadora, diríamos, encabezada por la familia Isinena y por algunos sectores como puede ser Antonio de Rivera. Y del otro lado están los más liberales, como Pedro Molina, que lo tenemos en el otro extremo de esta sala, que va a representar a una parte de los habitantes ricos de la ciudad de Santiago de Guatemala que quieren algo más radical. Entonces, aquí tenemos 3 posiciones distintas. Dentro de eso vamos a ver, por ejemplo, la figura de los sacerdotes que están apoyando la independencia, porque es algo que tampoco podemos perder de vista. Y entre estos 3 bandos, pues se va a organizar una independencia bastante particular, ¿verdad? Como usted me planteaba hace un minuto, ¿cómo comienzan estas pláticas? Comienzan muchísimo antes, ¿verdad? Ya para más o menos febrero del 1821, justamente Mariano de Beltranena lidera en el Ayuntamiento de Guatemala una serie de reuniones que lo que están pensando ya es en separarse de España, viendo lo que está pasando en México y viendo lo que está pasando en Sudamérica. Luego, en agosto de 1821 se produce lo que es conocido como Plan Pacífico de la Independencia, que es la articulación entre la élite de la ciudad de Santiago de Guatemala para hacer una independencia que no les dañe, ¿verdad? Que no les vaya a perjudicar en nada en sus condiciones de comerciantes que controlan justamente todo el flujo económico de la Capitanía General de Guatemala. Y eso, que es lo que siempre se ha cuestionado de este movimiento de independencia, pues deja fuera al pueblo llano y se concreta como un movimiento puramente de las élites criollas de la ciudad de Santiago de Guatemala. Gracias, licenciado Gutiérrez. Bueno, compañeros en estudio, estamos en una parte, como les explicábamos al inicio con el licenciado Walter Gutiérrez, emblemática en el Palacio Nacional de la Cultura. Interesante lo que ocurre en el bicentenario de nuestro país, de la soberanía e independencia de Guatemala. Tendremos más adelante más información desde aquí, desde un punto tan importante para todos nosotros como guatemaltecos. Regresamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, Odilí, por todos estos datos, recordando un poco de historia que es fundamental para que todos los guatemaltecos la tengamos, por supuesto, presentes.